Bien, ya estamos grabando la clase. Bueno, mientras empezamos, yo ahí voy a habilitar el chat, a ver, no lo estoy viendo. Así cualquier cosa, si quieren hacer algún comentario, algún... A ver, ahí leo el chat. Son solo saludos, bien. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, como siempre le decimos, insistimos mucho con eso, hagan las prácticas, ¿sí? Vimos que en general los que entregaron el trabajo práctico de Word en general estaban bastante bien, por lo menos los que vi yo, ¿sí? Estoy hablando, por ahí si me dice, estás hablando de más, yo hablo de lo que No, vi sí, yo, sí, por lo sí. menos. ¿Sí, Casi no? todos Está sacaron el bien. máximo de la nota. Bien, perfecto, está bien. Bueno, coincidimos entonces. Bien, bueno. Y ahora, si quieren ir ganando tiempo, por las dudas, por ahí se van sumando alguien más. Somos pocos hoy, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer un práctico. Vamos a hacer una combinación de trabajar en Excel y en Word. O sea, las dos herramientas las vamos a combinar. De hecho, vamos a una herramienta que justo se llama, tiene ese nombre de combinación, ¿sí? Y vamos a ver, más allá del práctico que vamos a resolver, van a ver que le vamos a contar un montón de otras opciones para lo cual lo pueden utilizar, ¿sí? Así que si quieren ir, ahora yo les digo dónde está el material para que bajen y les doy ahora un minutito para que lo puedan bajar. Ahí en la plataforma donde siempre accedemos, vayan a la unidad, si no recuerdo más, creo que era la unidad 4, ¿sí? Y ahí creo que estaba todo el material de este práctico. Vayan a la carpeta, vieron que dice, ahí tienen varias carpetas. La tercera que dice que termina en P3, ¿sí? Ahí fíjense que tienen, bueno, toda la unidad 4, TP3, trabajo práctico 3, de lo que hicimos en la clase pasada. Y después van a tener la carpeta de unidad 4, TP4. Ahí bájense el archivo, fíjense que tiene un archivo de... hay un paso a paso, no, el paso a paso no lo bajen. Lo que tienen ahí es el enunciado, bájense el enunciado. Y después también saben que bájense el archivo, ese archivo de texto que tienen, que se llama RG830, aunque igual lo vamos a bajar de la web. Pero bajémoslo más que nada porque esto puede cambiar los datos y quiero asegurarme para que tenemos los datos tal cual los pide el enunciado, ¿sí? Así que por la duda bajen también el punto .txt. Igual lo vamos a bajarlo también de la web, pero bueno. Y el enunciado de la combinación de correspondencia. ¿Vamos? Mientras lo bajan, los espero un segundito, así ya largamos. ¿Bien? Recording stopped. Mientras el profe se acomoda, que quería buscar una ubicación con más luz, ¿quieren hacer algún comentario? Estamos en pausa igual. Ahí volvimos. Ahí estoy otra vez. Recording in progress. Bien, así que si ya tienen el práctico, podemos empezar. Bien. Esperen que enchufar una cosita más. Listo, perfecto, ahí estamos. Bueno, vamos a abrir el enunciado y empezamos, ¿sí? Después de última, si recuerden que si tienen alguna duda, cualquier cosa nos las plantean, la podemos ver, si no después, ¿sí? Después que hagamos el práctico. Bien, bueno. A ver. Bueno. Ahí les voy a abrir el enunciado y les comparto pantalla.
Bien. Bueno, ahí estoy compartiendo, espero que se vea bien. ¿Se ve ese sí? Sí, perfecto. Bien. Bueno. Bien. Dice que descarguemos un archivo de la FIP. Ahí nos dice que tenemos un link. Pero no sé por qué ahí no me lo está mostrando bien, ¿no? Entonces, lo que podemos bajar de ahí son los sujetos excluidos de retención de impuestos a las ganancias. ¿Sí? Entonces dice que vayamos a la sección impositiva, contribuyentes, régimen general, consultas, certificado RG 830, ¿sí? Resolución general 830, no retención de los impuestos a las ganancias, ¿sí? Y ahí accedemos. Bien. Y acá tenemos la dirección directamente de la descarga del archivo. Yo acá podría copiar esto directamente. Es más, si quieren lo vemos en el... Les voy a compartir la pantalla completa, así ven el explorador. Bien. No, les compartí el spawn, no importa. Compartí. Fíjense ahí que si ponemos la dirección de la FIP donde está ese archivo, me está poniendo el link, nos lleva directamente a donde lo podemos bajar. Si no, podríamos haber ido al otro link y navegar tal cual, el año pasado hice eso, navegar tal cual, ir desde la FIP y de ahí tenemos toda la ruta de cómo podemos acceder a todos los links que tenemos que ir haciendo clic. ¿Sí? Yo fui directamente donde tenemos el archivo y fíjense que acá ya podemos acceder al archivo y acá tenemos dos opciones. Acá pueden bajar una versión o la otra. Yo igual lo que diría que usemos la que está en la plataforma. ¿Sí? Ustedes ya se bajaron el RG, pero esto más que nada para qué se los comentamos. Esto le va a servir por ahí para otras materias o para su trabajo. La FIP comparte un montón de información y ustedes van a ver que un montón de veces ustedes necesitan bajar información de distintos lugares y después combinarlo, después trabajarlo en Excel, en distintas... Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a bajar datos y ahora les comento un poquito lo que vamos a hacer, porque estamos bajando un archivo y ustedes se estarán preguntando para qué estamos bajando el archivo, ¿no? Bueno, yo les voy a comentar resumidamente lo que vamos a ver en el día de hoy, que es, en base a la información de AFIP, que ahora vamos a ver puntualmente de qué se trata, vamos a enviar cartas a ciertos contribuyentes. ¿Bien? Entonces, ustedes te estarán preguntando, y bueno, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, les resumo, ¿sí? Básicamente primero vamos a bajar los datos, que eso para tener los datos, fíjense que si tenemos datos de mucha gente, estaría bueno tenerlo en qué formato. Ustedes ya se podrán estar imaginando que está bueno tenerlo en Excel, porque en Excel es como que podemos armar una base de datos, ¿sí? No es una base de datos conceptualmente base de datos en sí, pero sí podemos tener datos estructurados. ¿Bien? Esa sería la forma correcta de decirlo. Y después lo que vamos a hacer es con Word, vamos a armar esta carta que queremos enviar a los contribuyentes y vamos a hacer la combinación de ambos, o sea, que en la carta aparezcan datos que tenemos en el Excel y que nos genere la cantidad de cartas que nosotros querramos tener y la cantidad de contribuyentes que tenemos en el Excel. O los que querramos filtrar, que ya también vamos a ver algo de eso. ¿Bien? Eso como para que ustedes entiendan el porqué de todo esto. Y entonces, ahora primero lo que vamos a hacer, vamos a bajar el archivo. Fíjense, acá tenemos el link, tenemos dos versiones. Yo podría bajar acá la versión 1.0 y la grabo, la pueden grabar en la carpeta. Ustedes grabenla en la carpeta donde bajaron todos los documentos. ¿Sí? Yo acá tengo una carpeta para el año 2001 de la materia. Bueno, lo guardo ahí y yo lo voy a pisar. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá incluso nos dice qué datos tienen este archivo. ¿Sí? Bien. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Ahí les voy a dejar de compartir. Y ahora les voy a compartir. En realidad les voy a compartir la pantalla completa, así no estoy dejando de compartir a cada rato. ¿Sí? Ahí les comparto la pantalla completa. ¿Pudieron bajar el archivo, chicos? Ahí los leo en el chat, a ver. Cuéntenme, ¿todos pudieron bajar bien el archivo? ¿Estamos bien? Bueno, igual creo que la mayoría por ahí bajó el archivo que directamente teníamos en la plataforma, ¿sí? Que es lo que yo les recomiendo más que nada, por las dudas que tengamos diferencias.
Bien. Con el enunciado me refiero. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Dicho esto, yo ya voy a dejar de ver esto. Ya bajamos el archivo. Dice que lo descomprimamos. A ver, esto creo que ustedes ya lo conocen, pero por las dudas yo lo voy a hacer. Ahí les voy a... Si yo voy a la carpeta donde yo tengo la carpeta de ustedes, 2021, que tengo para esta materia, fíjense que si yo hago, en realidad, yo acá, ¿cómo hacen para descomprimir? La forma más fácil, bueno, ustedes pueden directamente, hay muchas formas. Yo acá tengo el archivo zip. Si yo hago doble clic, puedo abrir el zip y directamente lo podría arrastrar y sacarlo del zip, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo. Después también tienen acá muchas opciones de menú, depende de la herramienta que usen. La forma más fácil para mí es, como creo que ya les comenté en otra clase, clic derecho, ¿sí? Extraer aquí. Realmente tiene esta opción y directamente se lo va a extraer en esta carpeta, ¿sí? Yo como ya lo tengo el archivo y no lo quiero pisar porque quiero usar el que bajamos de la plataforma, ya lo tenemos acá. Esto más que nada se los comento para que no, más allá que utilicemos el archivo de la plataforma, no perdamos esto de comprimir, que por ahí algunos, si no se acuerdan, le pueda servir. ¿Bien? Bueno, dicho esto, acá ya tenemos un archivo de texto. Y acá en teoría tenemos nuestros datos. ¿Sí? En teoría no, tenemos nuestros datos. El tema es, vamos a ver qué datos tenemos. Y fíjense que si le hacen doble clic, ustedes pueden hacerlo también. Si yo hago doble clic acá, fíjense que acá tengo todos estos datos. ¿Ven? Miren. Además, si yo abro... Están viendo todos bien la pantalla, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno. Ahí los veo en el chat, me dicen que sí, que está todo bien. Bueno, fíjense que acá tenemos todos los datos, pero ustedes dirán, bueno, todo muy lindo, ¿sí? De hecho, nos decía qué datos nos iba a mostrar el archivo, ¿sí? Pero fíjense que, ¿cómo hacemos para trabajar sobre esto? ¿Sí? Parece, porque cuando los datos están, y parece simplemente un texto, no, ¿cómo hacemos para trabajarlo? Entonces, esto estaría bueno, como ya dijimos, tener un formato estructurado como nos permite Excel, ¿sí? O tabular, o como le quieran llamar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya podemos ver algo. Fíjense que acá tenemos, acá como que después de cada dato parecería que hay un punto y coma, ¿no? ¿Ven? Punto y coma. Después acá, fíjense que esto parece, 2020 parece un año, ¿no? Después acá hay un 100. Hay que ver qué significa esto. Después acá hay un texto, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que después incluso acá parecería haber una fecha, ¿no? Después de este punto y coma, miren acá, parecería haber una fecha, ¿no? Y otra fecha más, después de otro punto y coma. Y otra más. Entonces, de hecho, si vamos a ver la página, en los últimos campos eran de fecha, ¿no? Fecha desde, fecha hasta. ¿Sí? Después tenemos el nombre de la resolución, un porcentaje, vieron que veíamos que había un número, después había un año, fíjense, periodo fiscal. Bueno, o sea, todos estos datos están. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para esto tenerlos en un formato estructurado? Y eso es lo primero que vamos a ver, ¿sí? O sea, ¿qué pasos que vamos a hacer? Es primero esto lo vamos a llevar a un formato estructurado que va a ser en Excel, o sea, en una planilla de cálculos, lo podemos hacer con otra herramienta también. Y después de esto, un segundito. Después de esto vamos a hacer la carta, como nos pide el práctico, y vamos a hacer el enlace de las dos cosas. Bien, les voy a cerrar esto y vamos a hacer esto con importar en Excel. A ver, para poder importar en Excel, lo primero que tienen que hacer, abran el Excel, pero no abran un archivo de Excel. Directamente abran el Excel solo. O sea, no sé dónde ustedes tienen el Excel, vayan a la opción donde tienen el icono de Excel y ábranlo, ¿sí? Si nunca lo abrieron así, lo abrieron directamente con un archivo, pueden ir generalmente al símbolo de Windows, van a las carpetas que generalmente figura como Microsoft Office y adentro van a tener Microsoft Excel y ahí seguro lo tienen, ¿sí? Si alguno tiene problema, nos escribe por el chat y los ayudamos, ¿sí? Acuérdense de ir siguiéndolo y hacer la consulta, cualquier cosa enseguida, cosa de no perderse para aprovechar y hacer el práctico junto con nosotros, ¿bien? Bueno, ¿hasta ahí estamos? Bien, estoy viendo el chat por las dudas, parece que estamos todo en orden. Vamos entonces ahora a abrir el archivo, ¿sí?
¿Cómo hacemos? Vamos a archivo, ¿sí? Abrir. Y fíjense que por defecto, cuando nosotros queremos abrir un archivo, acá nos aparece abrir archivos de Excel en Excel, ¿sí? Ustedes dirán, ay, bueno, profe, pero es obvio. En Excel vamos a abrir archivos de Excel. No, no es tan así. Excel es bastante rico en el sentido de que entiende muchos tipos de archivos, ¿sí? Cuando digo muchos tipos de archivos, podemos abrir otros tipos de archivos, otro tipo de planilla de cálculo, pero también otros tipos de archivos, como ser, por ejemplo, esto que hicimos nosotros, un archivo de texto. Muchas veces se los conocen como CSV, CSV corta, .csv. En este caso creo que tenía .txt, pero el CSV también es un TXT. Lo que pasa es que el CSV tiene la convención de que hay una estructura por atrás. En un archivo TXT, obviamente puede ser que no tenga ninguna estructura y que alguien le puso CSV también, ¿no? Es una convención y no es que no lo garantiza el archivo, por las dudas aviso, ¿sí? Pero obviamente con un TXT podría ser o no que haya una estructura dentro, podría ser cualquier estructura y que no se pueda después procesar, ¿sí? Como lo vamos a hacer nosotros, para que se pueda estructurar automáticamente. O sea, que nos arme las columnas, cada columna de Excel, cada dato en cada columna separado, ¿sí? Cada fila en cada fila de Excel, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Acá lo que hacemos es, vamos a la carpeta, esperen que acá yo estoy en cualquier lado, vamos. Ustedes no sé, fíjense qué carpeta habían bajado el archivo, este archivo de la resolución general de la FIP, ¿sí? Y yo voy a ir acá, bien, 2021, y acá yo tengo, fíjense que no me lo muestra. ¿Por qué no me muestra el archivo? Porque acá me está mostrando solamente los archivos de Excel, o sea, los que terminan con las distintas versiones. XLS, ¿ven? Ven que hay un montón de formatos de Excel. XLSX y XLS son los más comunes. Después hay un montón de otros formatos que son propios de Excel. ¿Ven? Hay algunos que están asociados a servicios. Bueno, es bastante amplio el tema, no me voy a explayar en esto. Fíjense que acá están todos los archivos de Excel. Después acá dice archivos de Excel y lo reduce un poquito. ¿Sí? Después fíjense que tenemos también archivos. Hay un montón de tipos de archivos. No me voy a poner a explicar todo, pero acá en una parte tenemos los archivos de texto CSV. ¿Vieron que yo les había mencionado los dos? ¿Sí? Bueno, archivo de texto significa que podríamos leer cualquier archivo de texto. ¿Bien? Y ver a ver si se puede, si tiene una estructura implícita o no. En este caso sí tiene una estructura. ¿Bien? Entonces le damos acá y fíjense que ya nos empieza a aparecer el archivo TXT. ¿Sí? Si no tuviese el .txt, por ejemplo, ya les aviso, porque a algunas les puede llegar a pasar, que por ejemplo tenga un archivo, una extensión .dat, y que en realidad sea txt, ustedes pónganle archivo, pónganle asterisco, que vean todos los archivos acá, no lo de txt nada más. Entonces ponen acá, ver todos los archivos asterisco, lo van a ver, y Excel automáticamente va a detectar que sí es un archivo de texto y que se los puede mostrar. ¿Sí? De última pueden cambiar la extensión, pero bueno, eso lo podrían llegar a hacer. Entonces, ¿qué hacen? Hagamos doble clic acá y lo abrimos. Fíjense que en cuanto lo vamos a abrir, ¿qué pasa? Ya se dio cuenta que es un archivo de texto, más allá que igual nosotros le dijimos, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Fíjense que acá nosotros podemos empezar a configurar cómo está esa estructura. ¿Sí? Entonces, nosotros nos dimos cuenta antes cuando vimos el archivo que había un punto y coma que separaba cada campo. Dentro de un registro, ¿sí? Dentro de la primera fila, ¿sí? Yo a veces digo registro porque estoy más acostumbrado a trabajar con base de datos, pero termina siendo en Excel la primera fila, ¿sí? Entonces, y cada uno de los campos termina siendo la columna. ¿Estamos? Entonces, lo que tenemos acá es, hay distintas formas de separarlo. Fíjense que acá dice que se separe por algún carácter. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Lo separamos, de hecho vimos que estaba separado por punto y coma. ¿Sí? Esto tiene un riesgo. Desde ya les aviso que hay riesgo sobre esto. Si hay un texto dentro de uno de los campos que tiene punto y coma, va a asumir que son distintos campos en él. Y nos separa el campo en dos. Y si tuviese tres, nos separa el campo en tres. Por eso este tipo de archivos a veces son riesgosos. Lo que tiene que hacer cuando se hace esto es la institución que lo genera, en este caso la FIP, se garantiza que en el texto no haya ningún punto y coma. Y si lo llega a ver por algún motivo, antes de generarlo y poder bajarlo, esos datos la FIP debería reemplazarlo. Por ejemplo, un punto y coma por un espacio. ¿Sí?
o por un punto, o por algo que haga que no afecte. ¿Está bien? Eso se los comento porque pues, es un temón ese, ¿sí? Y otro, esto es algo que suele ser algo mucho más prolijo, es que haya un ancho fijo. Entonces uno a cada campo le dice cuántos caracteres tiene cada campo. Entonces, con esto no hay nada en el texto que nos pueda arruinar la estructura que queremos leer, ¿se entiende? Entonces, decimos, las primeras 15 letras son para el quit. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, si es un número va a tener que rellenar adelante con ceros, ¿sí? O espacios en los textos y demás. Ahí hay que tener algún tipo de criterio para rellenarlo. En este caso tenemos delimitador, así que vamos a seguir, ¿sí? Fíjense que acá me muestra tal cual. Cuando yo abrí el archivo de texto me mostraba todo un choclo. Acá ya me empieza a separar cada fila. ¿Por qué? Porque al final de cada fila hay un enter, ¿sí? Entonces ya me detecta que después del enter me cambió de fila. ¿Está bien? Digo porque ustedes se podrían poner a pensar, pero ¿cómo me está separando ahora la fila si tenemos el mismo problema? Bueno, la fila ya la detecta solo, ¿sí? Con un enter al final. ¿Bien? Bueno, acá dice desde qué fila se quiere importar. Uno lo podemos decir desde la fila 30 o desde qué fila. ¿Está bien? Y acá vamos a seguir. Vamos a seguir. Fíjense que si yo le doy siguiente, acá por defecto la separación la tiene con un tabulado. O sea, ¿vieron cuando nosotros apretamos esa tecla Tab, que es la que tiene la flechita con como con un pipe, bueno, con una flechita con un topecito, ¿no? Ese Tab separaría los campos. Bueno, no, en este caso lo tenemos por un punto y coma. Entonces yo pongo punto y coma, fíjense que automáticamente me lo separa porque ahí reconoció que hay un punto y coma. Es más, si yo saco el tabulado, también me lo reconoce, ¿ven? Bien. Bien. Bueno, acá fíjense, tiene opciones de considerar. Si hay dos puntos y coma seguidos, que considere uno solo, ¿ven? Bueno, hay opciones, ¿ven? Bueno, fíjense que acá ya me separó todo y ustedes ya pueden previsualizar la estructura. Bien, acá tienen las fechas, ¿ven? Seguimos. Y parecería, bueno, acá hay algunos datos que no nos importan muy bien porque hay algún acento ahí, ¿sí? Después igual podemos eso corregirlo. ¿Ven? Acá dice exclusión y acá hay un acento y no le está gustando el acento, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que acá parecería que estamos todo bien. Digo, yo fui hasta el final para ver si lo estaba haciendo bien. Fíjense que ponemos y acá fíjense que incluso a cada campo le podríamos poner qué tipo de dato es. O por defecto le va a poner a todo general, ¿ven? Bien. Después tiene opciones avanzadas. Yo no me voy a meter en eso para que podamos avanzar con el ejercicio, ¿sí? Pero hay un montón de opciones que ustedes pueden ver, ¿sí? Yo más o menos estoy tratando de explicarle todas las opciones posibles. Y acá si nosotros le damos directamente finalizar, pueden volver atrás, ¿no? También. Pueden volver atrás, ¿sí? Hacer algún cambio, que se equivoquen. Bueno, y acá al final ustedes pueden llegar a decir, finalizamos. Si finalizamos, ¿qué hace? Nos trae todos los datos. ¿Bien? Pero acá tenemos un tema. Acá tenemos un tema que no tenemos primero los títulos, que estaríamos teniendo los títulos, con lo cual, ¿qué hice yo recién? Esperen, vuelvo para atrás, porque yo a veces me acelero. ¿Qué hice? Clic derecho acá, en la primera fila, y hice insertar. Inserté una fila ¿para qué? Para primero quiero poner los títulos. ¿Sí? Eso es lo primero que quiero hacer. Después, acá también lo que podrían hacer ustedes es alguna cosita más que se podría hacer. Acá, por ejemplo, exclusión, que lo había, ustedes podemos llegar a hacer un reemplazo, ¿no? Fíjense que estos dos caracteres ustedes lo podrían llegar a copiar. Esto no es parte del ejercicio, pero bueno, esto ya lo vimos, lo vimos en la clase, en alguna de las clases anteriores lo habíamos visto. Si yo agarro, vengo acá, hago control, hago buscar y reemplazar. Acá hago reemplazar, pongo que busque esto, y esto era una O. ¿Sí? Que yo lo voy a poner sin acento porque está en mayúscula. Con mayúscula en teoría no habría que poner acento, así que yo lo voy a dejar así. Entonces fíjense que si yo pongo, yo podría acá reemplazar todos. ¿Sí? Entonces me queda un poco más prolijo. ¿Sí? Esto si no lo hicieron no hay problema. Pero bueno, o por ahí no les pasa a ustedes. Eso a veces depende de la versión, habría que ver por qué. Lo que sí acá no está pasando es, fíjense que acá tenemos unos números, y como son tan grandes, fíjense que no nos ponen con la notación exponencial, ¿sí? Hace una base 10 y lo hace con la notación de exponente base 10. ¿Está bien? Entonces,
Fíjese que yo acá agrandé un poquito el campo y ya me lo mostró. Y de hecho, si acá yo agrando un poco el campo, no, en este caso no me lo soluciona solo, con lo cual lo que podemos hacer es directamente estas dos columnas, las seleccionamos. Me van siguiendo, ¿no, chicos? A ver. Ahí los leo en el chat. No hay nada en el chat, así que estamos bien, ¿no? Ahí aunque sea, quiero leer aunque sea un sí y ya me quedo tranquilo. Y si hay un no, avísennos, acuérdense de avisarnos enseguida si hay algún problema, ¿sí? ¿Estamos bien? A ver, se me durmieron. No, ahí está. Ya los Dice veo. que Sí, ahí están bien. Bueno. ¿Cómo, Ceci? sí, sí. No, Bien. no, que dicen que sí, digo, Sí, ahí veía que sí, que va todo bien. Bueno, perfecto. hay vida. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora vamos a, en estos dos números, vamos a hacer esto. Uy. Bien, entonces en estos dos, fíjense, seleccionamos las dos columnas. Esto se puede hacer de distintas formas, como siempre le digo, hay un montón de opciones de Excel. La más fácil para mí es clic derecho, formato de las celdas. También lo pueden hacer desde la opción de inicio, formato de las celdas, ¿no? Acá en formato. Pero vienen acá, ¿sí? Vuelvo a hacerlo por las dudas. Seleccionen las dos columnas, clic derecho, formato de las celdas, ¿sí? Y ahí le pongo número. Por defecto el número siempre me pone 2 decimales. En este caso, como hay un quit, no tiene sentido los decimales, con lo cual vamos a sacar los decimales. Entonces le bajamos a decimales 0 y acá nos está mostrando cómo va a quedar, ¿sí? Bien, entonces venimos acá y le sacamos los decimales y ya lo tiene como números. De hecho, fíjense que acá, este es el número de certificado, creo que decía el práctico, y este es el número de quit. Vamos a ponerlos, ahora como sigue el práctico es ponerle los números a las columnas. Es más, yo voy a volver al práctico, porque no vaya a ser que me haya olvidado de algo, ¿sí? Fíjense acá, dice que importemos los datos, y ahora dice que pongamos estos encabezados. Bien, entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Copiar cada uno de estos encabezados y lo ponemos como nombre de cada una de las columnas, ¿sí? Copiar, pegar, ¿sí? Ahora el quit. Claramente estos dos no tenían decimales, ¿ven? El próximo es el periodo fiscal, que es un año. Copian y pegan en cada uno. ¿Sí? Después tenemos un porcentaje. Después tenemos la resolución general de la FIP. Bien, si hay alguna duda, después tenemos el estado. Okay, definitivo, sin provisorio. Después tenemos el número de legajo de la persona. Ahí pegamos. Y después empezamos a tener algunas fechas. Tenemos 3 fechas. Fecha de emisión del certificado. Voy a achicar esto. Fecha de emisión. Fecha de publicación y fecha de vigencia. Así que son las 3 fechas que nos aparecen. Fecha de publicación y fecha de vigencia. Yo ahí ya lo hice. ¿Sí? Acuérdense esto, porque lo que podemos hacer es, habría que guardarlo, ¿sí? Pero, vamos a ver, acá me está diciendo, acá antes decía que lo grabemos, ¿sí? Fíjense que, igual, ahora antes tenemos que hacer un orden, ¿no? Que ahora lo vamos a ordenar. Dice, grabe el archivo de Excel con el nombre listado de contribuyentes no sujetos a retención. Así que vamos a hacer esto ya. A ver, esperen, chicos. ¿Ya terminaron de poner los títulos? Ahí los leo en el chat. ¿Cómo hace para bajar todo una celda para poner? Ah, bien. Ahí está la pregunta. Haces esto. Clic derecho sobre esta celda. Acá. Yo hice acá. Clic derecho. Haces clic sobre una fila. ¿Ven? Ahí, a ver si me seguís. Clic, por ejemplo, sobre la fila 2. El resto no lo hagan los que ya lo hicieron, ¿no? Yo hago acá clic derecho. O sea, no el clic normal, sino, o no sé cómo lo tenés vos en el mouse, ¿sí? Yo en el trackpad es con los 2 dedos, ¿sí? Con los 2 dedos, hago clic, que sería el clic derecho del mouse, ¿no? Y ahí aparece insertar. Y ahí les inserta una fila, ¿sí? Yo hago un control Z para volver atrás. ¿Estamos? El que preguntó ahí, ¿se entendió? ¿Leonel? ¿Estamos bien, Leonel? Listo, Sí. perfecto.
Bien, lo que sí ahora, si querés te espero un poquito para que puedas poner los títulos, ¿bien? Le va a venir también más de uno bien para que terminen de poner los títulos. Pongan los títulos tranquilos, ¿sí? Y ya vemos el tema de grabar, porque quiero que grabar no es algo así nomás, porque como lo venimos importando de un archivo de texto, no lo tenemos que grabar con un archivo de texto, lo tenemos que grabar con otro formato. Entonces, eso es lo que quiero que ahora me sigan, porque por ahí alguno puede llegar a tener algún problema ahí y tenemos que estar atentos cómo hacemos eso, ¿sí? Es sencillo, pero alguien que lo haga mal y después no vamos a poder seguir con el práctico, ¿sí? Se les va a complicar después. Espero un poquito. Y ya seguimos. Bien, vos ahí, Leonel, avísame cuando termines, porque seguramente cuando vos termines ya habrán terminado todos, ¿sí? ¿El resto andan bien? Estamos bien hasta acá, ¿no? ¿Se entendió esto para qué sirve, no? Esto lo bueno, chicos, es que pueden trabajar con un montón de datos y sacar de distintas fuentes, de la FIP, de rentas de Salta, de rentas de otra provincia. Después pueden, no sé, sacar datos también de inversiones. Esto ustedes pueden bajar de... Hay un montón de sitios de, no sé, por ejemplo, Yahoo, Google, tienen el Google Financials, el Yahoo Financials. Cuando bajan datos, por ejemplo, también de herramientas de Google, ¿sí? Como el Google Analytics, para ver, Google Analytics lo que hace es, uno puede ver los accesos a la página, hacer todo un análisis estadístico de las páginas que uno tenga o de la web. Entonces, también muchas veces se baja en este tipo de formato y ustedes pueden trabajar sobre eso, ¿sí? Es muy útil todo esto. Bien, bueno. A ver. Me puse a explicar un poquito, así aprovechamos el tiempo. A ver, ¿estamos, Leonel? ¿Ya estamos ahí? Avísame si ya tenés los títulos puestos. Sí, ya estás, listo. El resto entonces me imagino que estamos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos faltó? Nos faltó guardar y nos faltó ordenar. Fíjense que acá en el texto, ahí está, decía, importe los datos, después dice que grabemos el archivo. Que grabemos el archivo, pero antes decía que ordenemos el listado por la columna fecha de emisión. Así que vamos a primero ordenar, vamos a hacer las cosas en orden. Primero vamos a ordenar y después guardamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para ordenar por fecha de emisión? Bueno, acá también hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Acá fíjense que ustedes tienen la opción de ordenar y filtrar, ¿sí? También podemos ir a datos, y acá también tienen el tema de ordenar, ¿sí? En realidad siempre lo va a llevar a la misma opción. Lo que pasa es que son cosas, fíjense que si yo voy acá, pongo ordenar, automáticamente fíjense que me selecciona la parte donde están los datos y se da cuenta que hay títulos. Y eso no lo tiene que ordenar, eso lo tiene que dejar arriba, ¿sí? Vuelvo a hacerlo. Yo estoy posicionado en cualquier lado y fíjense que me fui a datos a ordenar, ¿sí? También lo podrían haber hecho desde acá, ¿sí? Desde ordenar y filtrar, y acá tienen orden personalizado, ¿sí? Fíjense que es lo mismo, en realidad es lo mismo, ¿sí? Bien acá, eso es lo que yo le digo, que muchas veces hay un montón de opciones para hacer lo mismo en Excel, generalmente. Fíjense que acá automáticamente me hizo lo mismo. Ustedes dirán, ay, pero si yo no quiero ordenar todo, ¿cómo hago? Entonces, seleccionen antes. No se queden posicionados en una celda, sino que seleccionen lo que quieren ordenar, seleccionen todas las celdas que quieren ordenar y ahí hacen ordenar. Y ahí ya no les cambia. Cuando están en una sola celda, ahí sí Excel hace el trabajo de la inteligencia de darse cuenta que tiene que ordenar, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué hacemos? Automáticamente se dio cuenta que son los títulos, entonces automáticamente me dice por qué criterio quiero ordenar, que es ya me pone el título. Si no, me hubiese puesto, si no tuviésemos los títulos, me pondría A, B, C, D, E, ¿sí? Como queremos ordenar por fecha de emisión, seleccionamos fecha de emisión. Acá fíjense que ustedes, acá dice por valores, ¿sí? También podrían, fíjense que si ustedes tuviesen coloreadas las celdas, podrían ordenar por el color, por la fuente, ¿sí? ¿Ven que hay distintos criterios? Es interesante esto, ¿sí? En algún momento les puede ser útil. Generalmente ordenamos por los valores, y acá fíjense que ordenamos de más antiguo a más reciente, ¿sí? Que sería lo mismo que decir de menor a mayor. ¿Estamos? Y le damos OK. Fíjense que si yo le doy aceptar, ahí me ordenó, y fíjense que me está ordenando. Vamos a chequearlo. Fíjense, 2019, abril,
mayo, junio, julio, todo 2019, ¿sí? Septiembre, octubre, fines de 2019, diciembre y en el comienzo del 2000, ¿sí? ¿Ven? Va ordenando, comienzo del 2000, está muy bien ordenado, ¿sí? Y este dato, esto que teníamos en la plataforma llegaba hasta mitad del año pasado, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que tenemos esto, chicos, ahora sí vamos a guardar. Por las dudas, yo no sé si hice un copiar o pegar en el medio, así que vamos acá a este. Vamos a dar práctica y copien el nombre del título, que dice lista de contribuyentes no sujeto a retención, ¿sí? Entonces vamos a grabar el Excel con este nombre. Vamos al Excel, y acá síganme, ¿eh? Acá síganme porque fíjense qué pasa. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos que poner guardar, porque si hacemos guardar, lo que abrimos fue un archivo de texto. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es guardar como. Lo queremos guardar de otra forma. ¿Qué otra forma? Como Excel, ¿sí? Entonces venimos acá y ponemos guardar como. Y fíjense que ve que automáticamente nos muestra como que lo quiere guardar como texto. O sea que lo que haría es pisaría el archivo de texto que teníamos antes, con lo cual perdemos todo el formato que agregamos en Excel, ¿sí? Excepto que le va a agregar los títulos arriba y demás, pero no nos sirve eso. Entonces lo que tenemos que hacer es venimos acá y cambiamos el formato. ¿Qué le ponemos? Le ponemos que lo va a guardar como